Yo soy el reloj de bolsillo que su padre llevaba en el chaleco todos los días. Carcasa de plata gastada, cadena oxidada, esfera con números romanos descoloridos por décadas de uso. Fui fabricado en Suiza en 1952. Sobreviví una guerra, 3 generaciones, 4 continentes, pero me detuve exactamente a las 3:33 de la madrugada del 12 de marzo de 2007. Y no fue casualidad. Los relojes no nos detenemos por accidente. Nos detenemos cuando algo más grande que el tiempo nos obliga a parar. Durante 42 años estuve dentro del bolsillo izquierdo de su chaleco café. Escuché cada latido de su corazón a través de la tela. Miles de latidos, millones, regulares como mis manecillas, confiables como mi mecanismo suizo. Pero esa madrugada sus latidos cambiaron, se aceleraron, se volvieron irregulares, desesperados, y cuando marcaron las 3:33, algo dentro de él se rompió. Y algo dentro de mí decidió romperme también. Su hijo me encontró después del funeral. Estaba guardado en una caja de madera junto con las pertenencias que llevaba esa noche. Su billetera, sus llaves, su rosario y yo. Cuando me sacó de la caja, notó algo extraño. Mis manecillas estaban detenidas en las 3:33. Exactamente la misma hora que marcaba el certificado de defunción. ¡Qué coincidencia!, dijo en voz baja. Pero no fue coincidencia, fue testimonio. Durante 3 meses, su hijo intentó repararme. Me llevó con 5 relojeros diferentes. Todos dijeron lo mismo. Mi mecanismo estaba intacto. No había nada roto. No había razón física para que estuviera detenido. Debería funcionar, dijeron confundidos mientras me daban cuerda y me escuchaban hacer tic-tac durante 2 minutos antes de detenerme nuevamente. Siempre en las 3:33. Como si esa hora fuera un imán del cual mis manecillas no pudieran escapar. Entonces su hijo dejó de intentar repararme. Me guardó en su escritorio. Me miraba a veces cuando trabajaba tarde en la noche, y yo sé lo que pensaba. Pensaba en su padre, pensaba en esa madrugada, pensaba en las preguntas que nunca hizo, en las conversaciones que nunca tuvieron, en los secretos que murieron con él. Pero hay un secreto que no murió, un secreto que yo guardo dentro de mi carcasa de plata. Y es la razón por la que me detuve, la razón por la que elegí las 3:33. La razón por la que su padre necesitaba que yo dejara de contar el tiempo en ese momento exacto. Yo soy un objeto perdido, y esta es mi alma. No tengo nombre, soy metal y cristal. Soy engranajes y resortes. Soy un mecanismo diseñado para medir algo que los humanos nunca pueden controlar, el tiempo. Pero durante 42 años, no me di solamente minutos y horas. Me di una vida, la vida de un hombre que me cargó contra su pecho desde el día que su padre me regaló hasta el día que su corazón dejó de latir. Y en ese último día, en esa última madrugada, decidí hacer algo que los relojes no hacemos. Decidí detenerme, porque había algo más importante que seguir midiendo el tiempo. Había que marcar un momento que cambiaría todo. Los relojes somos testigos silenciosos del paso de la vida. Vemos cómo los segundos se convierten en minutos, los minutos en horas, las horas en días, los días en años y los años en memorias. Colgamos de cadenas, descansamos en bolsillos, observamos desde muñecas y guardamos cada instante que marcamos como cicatrices invisibles en nuestros mecanismos. Algunos relojes miden vidas tranquilas, otros miden vidas turbulentas. Yo medí una vida de secretos, de silencios, de palabras no dichas y verdades escondidas. Él me heredó de su padre en su boda. Fue el regalo más valioso que recibió ese día. No por mi precio, no soy un reloj caro, soy funcional, común. Pero era el reloj que su padre había usado toda su vida. El reloj que había sobrevivido la guerra.
el reloj que había medido los momentos más importantes de su familia, y ahora era suyo. «Cuídalo», le dijo su padre ese día, «y cuando sea tu momento, pásalo a tu hijo, porque este reloj guarda más que tiempo, guarda nuestra historia». Pero antes de contarte esa historia, antes de revelar por qué me detuve exactamente a las 3:33 de esa madrugada, necesito pedirte algo. Si sientes que los objetos también guardamos almas, si crees que hay razones más profundas detrás de las cosas que parecen coincidencias, suscríbete a este canal. Déjame un like para que otros puedan escuchar las voces de los objetos que testimoniaron momentos que cambiaron vidas. Y por favor, escribe en los comentarios desde qué país y ciudad me estás escuchando. Quiero saber dónde están las personas que entienden que los objetos no somos solo cosas, somos memoria, somos testigos. Porque lo que voy a contarte no es una historia de muerte, es una historia de sacrificio, de amor que trasciende el tiempo y de un padre que eligió exactamente a las 3:33 de la madrugada hacer algo que salvaría a su familia. Y yo fui el único testigo. Él me recibió el día de su boda. Tenía 25 años. Vestía un traje gris que le quedaba ligeramente grande porque lo había heredado de un tío. Su padre se acercó antes de que entrara a la iglesia y sacó una caja pequeña de terciopelo azul de su bolsillo. «Esto es para ti», le dijo. Adentro estaba yo, brillante después de haber sido pulido especialmente para la ocasión. Mi cadena recién limpia, mi esfera resplandeciente bajo el sol de la mañana. «Este reloj perteneció a tu abuelo», explicó su padre mientras me enganchaba en el chaleco de su hijo. «Lo usó durante la guerra. Sobrevivió bombardeos, hambre, frío, y cuando regresó a casa, me lo dio a mí. Ahora es tuyo. No es solo un reloj, es un recordatorio de que el tiempo que tenemos es prestado y que lo único que realmente podemos hacer con él es amarlo bien». Su hijo asintió con lágrimas en los ojos. Me colocó contra su pecho y desde ese momento me convertí en parte de él. Cada mañana me daba cuerda, 35 vueltas exactas, nunca más, nunca menos. Era un ritual, una oración silenciosa, una forma de comenzar el día reconociendo que el tiempo seguía avanzando y que él tenía que aprovecharlo. Durante los primeros 10 años, su vida fue simple. Trabajaba como contador en una firma pequeña. Llegaba a casa a las 6 de la tarde, cenaba con su esposa, veían televisión, se acostaban temprano. Yo marcaba cada hora desde mi lugar en su chaleco, colgado en la puerta de su armario por las noches, descansando junto a él durante los domingos cuando no trabajaba. Éramos compañeros constantes, él y yo, su corazón y mi tic-tac, sincronizados. Cuando nació su primer hijo, todo cambió. La responsabilidad se volvió más pesada. Ya no trabajaba solo para él y su esposa. Trabajaba para una familia, para un futuro, para alguien que dependía completamente de él. Y yo sentí cómo sus latidos cambiaron. Se volvieron más rápidos, más ansiosos. Como si cada segundo que marcaba yo fuera un segundo menos para proteger a ese niño que lloraba en la habitación de al lado. Comenzó a trabajar más horas. Llegaba a casa a las 9, a las 10, a medianoche. Su esposa se quejaba. «Los niños te extrañan, yo te extraño». Pero él respondía siempre lo mismo. «Lo hago por ustedes, para que tengan una buena vida, para que no les falte nada». Y era verdad, pero también era mentira, porque había algo más. Algo que lo mantenía despierto después de que todos dormían. Algo que lo hacía revisar documentos a las 3 de la madrugada. Algo que yo sentía en la aceleración de su pulso cada vez que sonaba el teléfono. A los 35 años, su segundo hijo nació. Una niña, pequeña, perfecta. Él lloró cuando la cargó por primera vez. Yo estaba ahí, en su chaleco,
sintiendo cómo sus lágrimas caían y cómo su corazón se expandía con un amor tan grande que parecía imposible que cupiera dentro de un cuerpo humano. «Te voy a proteger», le susurró a esa bebé. «Pase lo que pase, siempre te voy a proteger». Pero proteger cuesta, y el costo no siempre se paga con dinero. Su trabajo comenzó a complicarse. Yo escuchaba conversaciones telefónicas susurradas, palabras como auditoría y irregularidades y necesitamos más tiempo. Escuchaba cómo su respiración se agitaba, cómo sus manos sudaban, cómo su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de su pecho y golpear mis manecillas. Una noche, su jefe lo llamó a una reunión privada. Yo estaba en su chaleco. Escuché todo. «Necesitamos que firmes estos documentos», le dijo el jefe. «Son transferencias internas, nada importante». Pero yo sentí como él dudó. Sentí como leyó cada línea con cuidado. Sentí como su instinto le decía que algo estaba mal. Pero firmó, porque tenía 2 hijos, una esposa, una hipoteca y miedo de perder todo. Esa decisión lo perseguiría durante los siguientes 20 años. Los siguientes 10 años fueron una lenta caída disfrazada de éxito. Por fuera, todo parecía perfecto. La familia se mudó a una casa más grande, los niños fueron a buenas escuelas, había vacaciones, regalos de Navidad, cenas familiares donde todos sonreían. Pero yo sentía la verdad, sentía cómo su corazón latía diferente, cómo sus noches eran cada vez más cortas, cómo revisaba los mismos documentos una y otra vez, buscando algo que lo exonerara de lo que sabía que había hecho. Porque esos documentos que firmó no eran inocentes, eran parte de un fraude, un esquema donde dinero desaparecía de las cuentas de clientes y reaparecía en cuentas fantasmas. Él no lo organizó, no fue el cerebro, pero su firma estaba ahí, su nombre, su responsabilidad, y con cada año que pasaba, el peso de ese secreto se volvía más pesado. Comenzó a ir a misa, cada domingo sin falta. Antes no era religioso, pero ahora se arrodillaba en la banca del fondo de la iglesia y rezaba con una intensidad que yo podía sentir a través de su pecho. «Perdóname», susurraba. No sabía, no entendía, pero ahora sí, y no sé cómo arreglarlo sin destruir a mi familia. Su esposa notó el cambio. «¿Estás bien?», le preguntaba durante las cenas. Él sonreía. «Sí, mi amor, solo estoy cansado del trabajo». Pero no era cansancio, era culpa, era miedo, era la certeza de que en algún momento todo se derrumbaría. Y cuando eso pasara, su familia pagaría las consecuencias de su error. A los 50 años, su hijo mayor entró a la universidad. Su hija estaba en preparatoria. Todo costaba más de lo que ganaba honestamente. Pero había dinero. Dinero que venía de bonos, de inversiones exitosas que su jefe le otorgaba. Dinero manchado. Y él lo aceptaba porque la alternativa era decepcionar a sus hijos. Era decirles, no puedes ir a esa universidad, o no puedes tener esa quinceañera. Y eso le dolía más que cargar con la culpa. Pero la culpa tiene formas de manifestarse. Comenzó a tener dolores en el pecho. Su médico le dijo que era estrés. Le recetó pastillas. Le recomendó ejercicio, reducir las horas de trabajo. Su corazón está trabajando más de lo que debería, le advirtió. Pero él no podía parar, porque parar significaba enfrentar. Y enfrentar significaba perder todo. Una tarde, su padre lo visitó. El anciano tenía 80 años, frágil pero lúcido. Se sentaron en el jardín. Su padre notó mi presencia en el chaleco de su hijo. «¿Todavía funciona bien el reloj?», preguntó. Su hijo asintió. «Perfecto, como siempre». Su padre sonrió. «Ese reloj ha visto mucho. Mi padre en la guerra, yo en tiempos difíciles. Ahora tú, ¿qué está viendo ahora?». Su hijo guardó silencio.
Su padre continuó: los objetos guardan memorias, y ese reloj guarda las nuestras. Cuando yo me vaya, y cuando tú te vayas, alguien lo va a heredar. Y va a cargar con todo lo que nosotros cargamos, lo bueno y lo malo. Así que la pregunta es, ¿qué quieres que ese reloj recuerde de ti? Esa conversación lo quebró. Esa noche lloró por primera vez en años. Yo sentí cada sollozo, cada lágrima que empapaba la tela de su camisa, cada latido irregular de un corazón que ya no aguantaba más el peso del secreto. Decidió confesar. Habló con un abogado. Preparó documentos, recopiló evidencia que demostraba que él había sido manipulado, que había firmado sin entender completamente, que estaba dispuesto a cooperar con las autoridades si eso significaba limpiar su nombre. El abogado le advirtió: esto va a ser público, va a afectar tu reputación, puede que pierdas tu trabajo, que enfrentes demandas, pero es lo correcto. Él aceptó, porque finalmente entendió que vivir con la mentira era peor que enfrentar las consecuencias de la verdad. Pero no tuvo tiempo de confesar, porque 3 semanas después de esa decisión, algo pasó. Algo que cambió todo. Algo que me obligó a detenerme exactamente a las 3:33 de la madrugada. La noche del 11 de marzo de 2007, él llegó a casa más temprano que de costumbre. Eran las 8 de la noche. Su esposa se sorprendió. ¿Ya terminaste? Él asintió. Hoy sí. Cenaron juntos. Sus hijos estaban ahí. Su hijo hablaba sobre sus exámenes finales. Su hija sobre el baile de graduación. Conversaciones normales, triviales, pero él las absorbía con una intensidad inusual, como si quisiera grabar cada palabra, cada risa, cada momento. Después de la cena, se sentó en su estudio. Sacó papeles, los mismos documentos que había estado revisando durante semanas, la evidencia que iba a entregar, la confesión que iba a hacer. Todo estaba listo. Su abogado tenía cita con la fiscalía en 2 días. Él iba a testificar. Iba a limpiar su nombre. Iba a cargar con las consecuencias, pero al menos iba a dormir en paz. Revisó cada documento una última vez. Firmó una carta dirigida a su familia, explicando todo, pidiendo perdón, asegurándoles que lo que iba a hacer era para protegerlos, para que cuando todo saliera a la luz, supieran que él había intentado hacer lo correcto. Guardó la carta en un sobre, escribió «Para mi familia» en el frente, y lo dejó en el cajón de su escritorio. A las 11 de la noche se acostó. Su esposa ya dormía. Él se quedó despierto mirando el techo. Yo estaba en la mesita de noche junto a él, marcando los segundos. Tic-tac, tic-tac. Su respiración era pesada, su corazón acelerado, pero no por miedo, por alivio. Finalmente iba a soltar el peso que había cargado durante 20 años. Se durmió cerca de medianoche, pero a las 3 de la madrugada, algo lo despertó. Un dolor agudo en el pecho, punzante, como si alguien estuviera clavándole un cuchillo entre las costillas. Se sentó en la cama, respiró profundo. El dolor no pasaba, al contrario, se intensificaba, irradiaba hacia su brazo izquierdo, hacia su mandíbula, hacia su espalda. Sabía lo que era. Su corazón finalmente había dicho basta. Años de estrés, de culpa, de noches sin dormir, de pastillas ignoradas, de advertencias médicas desatendidas. Todo estaba cobrando su precio en ese momento. Se levantó despacio para no despertar a su esposa. Caminó hacia el baño. El dolor era insoportable, pero no quería asustarla. No quería que lo último que ella recordara fuera verlo morir frente a sus ojos. Entró al baño, cerró la puerta, se miró en el espejo. Estaba pálido, sudando. Sus labios comenzaban a ponerse azules. Supo que no iba a sobrevivir.
No había tiempo para llamar a emergencias, no había tiempo para despedirse, solo había tiempo para una cosa, una última cosa que necesitaba hacer. Salió del baño, bajó las escaleras con dificultad. Cada paso era una agonía. Llegó a su estudio, abrió el cajón donde había guardado todos los documentos, la evidencia, la confesión, todo lo que iba a entregar en 2 días. Y con manos temblorosas comenzó a destruirlo. Rompió cada papel, cada contrato, cada transferencia, cada prueba de su culpabilidad y también de la culpabilidad de los demás. Porque en ese momento, mientras su corazón luchaba por seguir latiendo, tuvo una revelación. Si él entregaba esa evidencia y después moría, su familia no estaría protegida, estaría expuesta. Los abogados de la compañía irían tras ellos, les quitarían la casa, los ahorros, todo, porque legalmente las deudas y las consecuencias se heredan. Pero si no había evidencia, si los documentos desaparecían, su familia quedaría fuera del escándalo. Él cargaría con la culpa en silencio. Su nombre quedaría manchado, pero sus hijos podrían seguir adelante. Su esposa podría vivir sin vergüenza. Podrían recordarlo como un hombre trabajador que murió de un infarto, no como un criminal. Así que destruyó todo. Metió los pedazos en una bolsa y mientras lo hacía, me tomó de la mesita, me sostuvo en su mano, me miró y me habló por primera vez en 42 años. Tú sabes la verdad, me dijo. Tú fuiste testigo de todo, pero nadie más tiene que saberlo. Terminó de destruir los documentos a las 3:28 de la madrugada. Yo lo sé, porque mis manecillas marcaban cada segundo, cada latido errático de su corazón, cada respiración superficial que luchaba por mantenerse. Guardó la bolsa con los papeles rotos en el armario. Planeaba tirarlos después, pero no hubo después. Se sentó en su silla del estudio. Me colocó en su chaleco por última vez. El dolor en su pecho era insoportable, pero había algo más urgente. Sacó su rosario del cajón, el mismo rosario que su madre le había regalado cuando hizo su primera comunión. Las cuentas estaban gastadas, la cruz plateada opaca por décadas de oraciones. Lo sostuvo con ambas manos y comenzó a rezar. No rezó por él, no pidió misericordia, no pidió perdón por sus pecas. Rezó por su familia. Dios, susurró con voz quebrada, protégelos, no dejes que paguen por mis errores, que mi muerte sea suficiente, que puedan seguir adelante sin cargar con mi vergüenza. Cada palabra era un esfuerzo. Cada Ave María costaba un aliento que casi no tenía. Yo sentía su corazón. Los latidos eran cada vez más débiles, más irregulares, como un motor que se queda sin combustible. Y entonces, a las 3:32, su corazón dio un último intento, un latido fuerte, desesperado, como si quisiera aferrarse a la vida, pero no fue suficiente. A las 3:33 exactamente, su corazón dejó de latir, y en ese instante, algo dentro de mí se rompió. No fue mi mecanismo, no fueron mis engranajes, fue algo más profundo, fue mi voluntad de seguir midiendo tiempo, porque el tiempo que valía la pena medir había terminado. El hombre que me había cargado durante 42 años, que me había dado cuerda cada mañana, que me había hablado por primera vez esa noche, ya no estaba. Mis manecillas se detuvieron, clavadas en las 3:33, no por accidente mecánico, no por falta de cuerda, sino por elección, porque los objetos a veces elegimos. Elegimos qué momentos marcar, qué instantes hacer eternos, y yo elegí ese momento. El momento en que un padre sacrificó su redención por la protección de su familia. Su esposa lo encontró a las 6 de la mañana. Bajó a buscarlo porque notó que no estaba en la cama. Lo vio sentado en su silla, el rosario todavía entre sus dedos. Yo en su chaleco,
su rostro en paz, como si finalmente hubiera dejado de cargar un peso invisible. Ella gritó, llamó a emergencias, llamó a sus hijos. La casa se llenó de llanto, de paramédicos, de preguntas, de dolor. Pero nadie encontró los documentos destruidos. Nadie supo que él había pasado sus últimos minutos de vida borrando evidencia, protegiendo a su familia incluso mientras moría. Para ellos fue simplemente un infarto, repentino, trágico, pero sin complicaciones, sin escándalos, sin vergüenza. El funeral fue 3 días después. Cientos de personas asistieron, colegas, amigos, familia. Todos hablaban de él como un hombre honorable, trabajador, buen padre, buen esposo. Nadie mencionó fraudes, nadie mencionó documentos firmados, nadie sabía, y esa era exactamente su intención. Su hijo me heredó ese día. Lo sacó de la caja de pertenencias en el hospital. Notó que estaba detenido. Se rompió, dijo. Su madre lo miró. Tal vez fue el impacto cuando cayó. Pero yo no me caí, no me rompí, me detuve, porque había algo que necesitaba marcar, y ese algo eran las 3:33, la hora exacta en que un hombre eligió la protección de su familia sobre su propia redención. Durante 3 meses, su hijo intentó repararme. 5 relojeros diferentes dijeron lo mismo. No había nada malo en mi mecanismo. Debería funcionar. Pero cada vez que me daban cuerda, funcionaba 2 minutos y me detenía exactamente en las 3:33, como si esa hora fuera un imán gravitacional del cual no podía escapar. Es extraño, dijo el último relojero. Nunca he visto algo así. Es como si el reloj quisiera quedarse detenido en esa hora. Y tenía razón. Yo quería. Porque esa hora no era solo una hora. Era un testimonio, era la marca de un sacrificio, era la prueba de que en ese momento algo más importante que el tiempo había sucedido. Su hijo finalmente dejó de intentar repararme. Me guardó en su escritorio. Me miraba a veces cuando trabajaba tarde y yo sabía que estaba pensando en su padre. En las 3:33, en la coincidencia de que mis manecillas marcaran exactamente la hora de su muerte. Pero no era coincidencia, era intención. 1 año después, mientras limpiaba el estudio de su padre, su hijo encontró algo. En el fondo del armario, detrás de cajas viejas, había una bolsa negra. Adentro había papeles rotos, miles de pedazos, como un rompecabezas imposible de armar. Comenzó a revisarlos, a intentar unir algunos fragmentos, y lentamente comenzó a entender. Nombres de cuentas, transferencias, firmas, la firma de su padre, fechas que coincidían con años de bonos exitosos, números que no cuadraban, y una nota escrita con la letra temblorosa de su padre. Perdónenme, lo hice para protegerlos. Su hijo se quedó sentado en el piso del armario durante horas, con los pedazos de papel entre sus manos, con lágrimas cayendo sobre la tinta descolorida, entendiendo finalmente lo que su padre había cargado durante años: el peso del secreto, la culpa, el miedo y la decisión final de destruir la evidencia para que su familia no pagara las consecuencias. Pero también entendió algo más. Su padre había planeado confesar. La carta que encontró en el cajón lo confirmaba, fechada 2 semanas antes de su muerte, explicando todo, pidiendo perdón, diciendo que iba a testificar, que iba a limpiar su nombre, que iba a hacer lo correcto sin importar el costo. Pero no tuvo tiempo. Su corazón colapsó antes de poder hacerlo, y en sus últimos minutos eligió proteger a su familia en lugar de redimirse a sí mismo. Destruyó la evidencia, rezó por ellos, y dejó que su nombre cargara con la culpa en silencio, para que ellos pudieran seguir adelante sin vergüenza. Su hijo lloró esa noche como no había llorado desde el funeral. Lloró por el peso que su padre cargó solo, por los años de silencio,
por el sacrificio que nadie conocía, por el amor tan grande que estaba dispuesto a morir como culpable con tal de que su familia viviera libre. Y entonces me tomó, me sostuvo en sus manos, me miró fijamente y entendió por qué estaba detenido en las 3:33, porque yo era el único testigo, el único que sabía la verdad, el único que podía marcar el momento exacto en que su padre había hecho la elección más importante de su vida. «Gracias», me dijo, y no intentó repararme de nuevo. Me colocó en una vitrina de vidrio en su sala, junto a la foto de su padre, junto al rosario que sostenía cuando murió, mis manecillas todavía marcando las 3:33. Un monumento silencioso a un sacrificio que solo yo conocía. Pasaron los años. Su hijo creció, tuvo sus propios hijos. Les contaba sobre su abuelo, sobre el hombre trabajador que amaba a su familia, que murió de un infarto trabajando tarde, que siempre llevaba un reloj de plata en su chaleco, pero nunca les contó sobre los papeles rotos, sobre el secreto, sobre el sacrificio, porque entendió que su padre no quería que supieran. Quería que lo recordaran como un hombre bueno, no perfecto, pero bueno. Y yo sigo aquí, detenido, marcando las 3:33, no porque esté roto, sino porque algunos momentos merecen ser eternos. Algunos momentos necesitan ser marcados para siempre, como recordatorio de que el amor verdadero no siempre viene con gloria. A veces viene con sacrificio, con silencio, con la voluntad de cargar con la vergüenza para que otros no tengan que hacerlo. Yo soy el reloj que se detuvo a las 3:33 de la madrugada. No tengo nombre, no soy valioso, soy plata gastada y engranajes suizos, pero guardo el secreto más grande de una familia, el sacrificio de un padre que eligió destruir su propia redención para proteger a quienes amaba, que pasó sus últimos minutos de vida no pidiendo perdón para sí mismo, sino rezando por la protección de su familia. Los relojes medimos tiempo, pero a veces medimos algo más grande. Medimos decisiones, medimos amor, medimos sacrificios que nadie más conoce. Y cuando encontramos ese momento, ese instante donde el tiempo deja de importar porque algo eterno está sucediendo, nos detenemos. Marcamos ese momento para siempre, para que alguien, algún día, entienda que ahí, en esa hora exacta, algo más importante que los segundos y los minutos ocurrió. Yo me detuve a las 3:33 y seguiré detenido ahí para siempre, porque yo soy solo un objeto, metal y cristal, engranajes y resortes. Pero también tengo alma. El alma de un hombre que amó tanto a su familia que estuvo dispuesto a morir como culpable para que ellos vivieran libres. Y esa alma vive en mis manecillas detenidas, en mi hora marcada, en mi silencio eterno que grita una verdad que solo yo conozco. A veces el amor más grande es el que nadie ve.